Bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar la segunda jornada del primer simposio Carlos V y América, la ética en la ocupación hispánica de las Indias y en la integración indígena durante el periodo carolino. Bueno, tengo que dar las gracias a los profesores que han organizado este estupendo congreso, el profesor Sánchez Lauro, el profesor Pizarro Gómez, por haberse fijado en mi modesta persona pues, para dirigir esta sesión como moderador. Aunque pues yo también, como ayer nos dijo el profesor don José Antonio Escudero, pues también voy a moderar poco. Eso sí, voy a tratar de moderar los tiempos porque hoy para mí es una jornada muy intensa porque tengo luego una tesis doctoral a las 11:30, menos mal que es en esta misma facultad. Lo digo para que, en fin, los intervinientes pues lo tengan un poco en cuenta. Y sin más preámbulos, pues voy a presentar a la primera persona que va a intervenir, que es la doctora doña Atilana Guerrero Sánchez, que es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo y es también funcionaria de carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria. Actualmente es compañera en esta facultad de Filosofía y Letras, en donde imparte precisamente dentro del Departamento de Historia pues, enseñanzas de filosofía. Es una investigadora de reconocido prestigio que está asociada, por ejemplo, a la Fundación Gustavo Bueno, autora de libros, artículos varios, ha intervenido en numerosos cursos de la Escuela de Filosofía, por ejemplo, de Oviedo, proyectos de investigación en la Universidad de Extremadura, por ejemplo, uno que puede ser ciertamente de interés, que es el titulado Judeofobia y antisemitismo en la España del siglo XX, una revisión historiográfica. Colabora actualmente en programas de filosofía a través de las redes, tanto en España como en Hispanoamérica. La profesora Guerrero nos va a hablar de el humanismo en América, la proyección del humanismo europeo en los territorios indianos, el título exacto de su conferencia. Creo que es un trabajo, que luego tiene, claro, evidentemente es de una extensión enorme, todo creo que no se puede traer aquí en una 45 minutos de intervención. Pero, claro, yo que soy profesor de Historia del Arte, pues claro, me planteo el humanismo desde el punto de vista de la plástica, de la arquitectura, porque, por ejemplo, la acción de los españoles en América desde el punto de vista del humanismo fue verdaderamente extraordinaria. Tengan en cuenta, por ejemplo, que se levantaron ciudades enteras de nueva planta, llevando a América aquellas ideas que en Europa eran utópicas, la ciudad ideal, Esforcinda, bueno, aquellas ciudades que se planteaban desde un punto de vista clásico humano. Esto fue posible en América porque, claro, allí el terreno, digamos, para levantar ciudades enteras era absolutamente virgen, cosa que era bastante imposible en la Europa del XVI. Ciudades como México, como Cuzco, como Lima, más adelante ya en el siglo XVIII, ciudades como Buenos Aires, Caracas, etcétera. Bueno, una labor verdaderamente extraordinaria. Y cómo olvidar también la fundación de universidades, universidades que contribuyen a difundir también, de alguna manera, esas ideas del humanismo europeo. Universidades que fueron las primeras universidades ya en la década de 1530, mucho antes, por supuesto, que la Universidad de Harvard, por ejemplo, que es de 1626. Bueno, esa labor que se extendió también desde el punto de vista humanístico al campo sanitario, con la erección de numerosísimos hospitales, a donde, por supuesto, no solo podían acudir los españoles de origen o los españoles nacidos en América, los criollos, sino, por supuesto, también los indígenas. Bueno, es un campo verdaderamente muy amplio
el de la llegada de esas ideas del humanismo europeo, del renacimiento, en definitiva, a América, del que, bueno, pues algunas de las parcelas innumerables, pues creo que nos va a hablar, y muy bien, la profesora doctora doña Tilana Guerrero Sánchez, que tiene la palabra. Por supuesto, agradecer a los por haberme dado la oportunidad de participar en este congreso. Pero no se ve bien. Disculpad. Bueno, pues como no he dicho mucho, lo voy a repetir, merece la pena. Quería dar las gracias, en primer lugar, a mi presentador, el profesor García Mogollón, a los organizadores del curso, Sisto Sánchez Lauro, haberme dado la oportunidad de estar aquí, Javier Pizarro, porque realmente es un congreso con cuya idea estoy en total sintonía. Me alegro de que se celebre el primer congreso sobre Carlos V y América, creo que es muy necesario. Y como digo, es para mí un honor haber sido invitada, a darme la oportunidad de participar, de aprender de todo aquello que se está diciendo y de que las personas que estamos en torno a estos temas trabajando, pues nos reunamos, debatamos, compartamos aquello en lo que estamos investigando. Creo que esta es la función y que sobre todo también, como no, y aprovecho como los anteriores conferenciantes para también dar los buenos días, las buenas tardes o lo que corresponda a los futuros oyentes o actualmente seguidores por la red del propio Congreso, que eso es la maravilla del español, ¿verdad? Que de alguna manera esto es lo que nos permite el podernos dirigir a tantos millones de personas como si dijésemos pues al mundo entero. Y eso, desde luego, sin América no sería posible, ¿no? España no sería nada sin América. Bueno, y me alegro, hablando de la sintonía, de la total sintonía con la presentación del curso, por supuesto, con su idea, ¿no? Con el espíritu que tiene este congreso, también celebro el que el profesor García Mogollón haya, sin haberlo preparado, os lo aseguro, como él también puede dar fe, de haber citado la disciplina con la que yo pensaba comenzar acerca del concepto de proyección. Porque me he tomado el enunciado titular que se me ha propuesto con toda correspondencia con lo que hay que decir, ¿no? Proyección del humanismo europeo en los territorios indianos, estrictamente, y he querido buscar los conceptos de proyección que existen, evidentemente dirigiéndome en primer lugar al diccionario, ¿no? De la Real Academia de la Lengua. Todos entendemos lo que se quiere decir por proyección, pero es verdad que es un concepto de distintos significados y yo precisamente he encontrado en la arquitectura, por eso decía que ni siquiera lo habíamos comentado y ha sido realmente para mí una sorpresa muy grata, yo había situado en la arquitectura decimos los filósofos, perdón, el análogo de atribución, es decir, el concepto a partir del cual se puede entender bien esta idea de proyección. Bueno, se lo digo rápidamente. Si vemos distintos sentidos, pues el primero es la metáfora óptica que tiene el cine. A partir de una imagen con un foco luminoso se proyecta sobre un plano esta imagen. Todos sabemos lo que es la proyección de una película. Hablamos de proyección en un sentido psicológico, desde el psicoanálisis, cuando uno proyecta sus defectos en los demás. Hablamos de la proyección en el sentido de la comunicación, cuando alguien tiene proyección internacional, quiere decir que se le conoce. Pero todo dimana del concepto geométrico, ¿no? Que un punto, una figura, un sólido, se proyecta sobre un plano. Y nada dice el diccionario del concepto arquitectónico, que por supuesto tiene esta raíz geométrica, pero que en realidad los griegos, los padres de la filosofía, no por casualidad, sino precisamente por haber descubierto las primeras verdades de la geometría, tomaron de la arquitectura, tomaron de la medida de la tierra. De hecho, geometría quiere decir esto, ¿no? Medida de la tierra. Tomaron de la arquitectura también en buena medida este saber, porque para construir hacía falta, bueno, realmente no hacía falta, pero fue a partir de la construcción como se pudieron elaborar los primeros teoremas. Y efectivamente hay algo que tiene la arquitectura
que es que se proyecta sobre un plano el edificio que se va a construir. Pero la realidad es que uno no proyecta lo que va a construir, sino que tiene edificios previos anteriores cuyos planos conoce. Y en realidad la composición sobre el plano es aquello que luego se va a edificar, pero basándonos en lo que se ha construido previamente. Y esto me parecía que estaba en total correspondencia con España respecto a América, porque es verdad que España se proyecta allí, pero es un cuerpo político que tiene que edificarse y, como ha dicho mi presentador tan atinadamente, de nueva planta. Hay que construir. Ahora bien, ¿con qué materiales? Esto sería lo interesante, ¿no? Con los materiales que ya están allí. De modo que son esas tierras, esos hombres, esa materia la que permitirá dar forma, claro, sí, las formas políticas previas que nosotros ya teníamos, pero necesariamente alimentándose de esa materia que suministraba América. De modo que comenzaríamos por decir, este concepto de proyección, donde verdaderamente se realiza en el sentido más cercano a nuestra intención política, hablar de un proyecto político, evidentemente, de levantar esas sociedades políticas, es la arquitectura. Y tampoco puede ser casualidad la definición de hombre conforme a la cual ese proyecto se levantó, que es la definición de Aristóteles. Evidentemente, el hombre es el animal político. Me gustó mucho que ayer Manuel Lázaro dijese que desde su idea de hombre, esta no es la definición que los franciscanos eligen, ¿no? Dijo, el hombre es un animal social, no político. Claro, se juega muchísimo aquí, porque, diríamos, grupos sociales en la naturaleza encontramos abundantes. Las abejas son sociales, los felinos, ¿no? Los leones, una manada de leones son sociales. Claro, ¿cómo no? Un enjambre. Ahora bien, las ciudades, ¿no? Las polis, no se ven en otra especie, ¿no? No hay leyes, no hay lenguas. ¿Cómo se define todo esto? Bueno, pues esto es la civilización. Esto es la civilización, la construcción de ciudades. Y como el modelo, tanto del Imperio Romano como del Imperio Español, que precisamente toma el modelo del Imperio Romano, es Alejandro Magno, y es esta idea de la traslatio imperii, qué mejor decir que este proyecto de construcción de sociedades políticas en el fondo es la construcción de ciudades, con los mismos planos, con las mismas ciencias que en España se estaban haciendo, prueba de lo cual son estas universidades. De manera que, por lo que toca a nuestro concepto de proyección, diríamos, es el primer analogado la idea arquitectónica de proyección, porque, entre otras cosas, la política entiende que es justamente esto, la vida en ciudades. Aristóteles consideraba, lo decimos para completar la idea, que el que no vivía en ciudades o era una bestia o era un dios. Claro, es verdad que estos dos extremos hay que contemplarlos. No es retórico lo que dice Aristóteles, hay que tenerlo en cuenta. Y tanto una cosa como otra, los hombres lo han intentado, ¿no? Aislarse de la civilización, queriendo huir de ella en virtud de su corrupción, no por querer regresar a la barbarie, que también, sino también por la consideración de acercarse a Dios, que sería la mística. Por eso me gustó mucho la intervención de Manuel Lázaro, ¿no? Porque situó perfectamente esta distinta definición y enfrentada definición de los, diríamos, opositores al tomismo, que tanta importancia van a tener en aquello de lo que vamos a hablar. Respecto, entonces, al humanismo europeo, que es lo que se proyecta, ¿verdad? Este humanismo. Pues bien, lo que vamos a decir es que el concepto de humanismo, desde su origen, es equívoco. Es equívoco. No es que signifique cosas diferentes, sino que incluso pueden hasta ser contradictorias. Y yo he tomado el que los clásicos, los humanistas, precisamente, no solamente españoles, sino italianos, etcétera, ¿no? En toda Europa, tomaron como uno de los libros de humanista, ejemplar romano, de donde tomaron la idea de la humanitas, que es Aulo Gelio, del siglo II. Y es un texto en donde se recoge esta equivocidad del término, o este
esta necesidad de tener que explicar, ¿no?, qué es la humanitas, no es evidente. Dice Aulo Gelio, en su obra Noches Áticas, por cierto, citadísimo por todos los humanistas, ya digo, en donde encontraron una verdadera fuente de información de la cultura antigua. Los fundadores de la lengua latina y los que la hablaron bien no quisieron, como el vulgo, que la palabra humanitas, humanidad, fuese sinónima de la griega filantropía. Este es nuestro concepto de humanidad, ¿verdad? Cuando decimos que alguien es muy humano, es que es alguien que se pone en el lugar del otro, que ama a sus semejantes. Bueno, pues no quisieron esto. Y significase complacencia, dulzura, benevolencia, sino que dieron a este vocablo, sobre poco más o menos, el mismo sentido que los griegos a paideia. Esto es, lo que nosotros llamamos educación, iniciación en las bellas artes. Aquí está realmente el conflicto, ¿no? El conflicto, porque la ética que nos convoca, la ética, esta visión del hombre universal según la cual todos somos iguales, hay que decir inmediatamente iguales ¿en qué? Para ser iguales hay que dar parámetros. Es lo que decimos desde la filosofía que, como se me ha presentado, a mí me trae aquí, que es el materialismo filosófico, ¿no? La filosofía sin adjetivo no existe. La filosofía o es idealista o es materialista. En este caso, desde el materialismo filosófico decimos la igualdad es un concepto abstracto si no se dan los parámetros de la igualdad. Igualdad en peso, igualdad en altura, igualdad en qué. Esta es la cuestión. Si nos basamos en la igualdad, en la paideia, entonces señalamos aquello que corresponde a la norma que siguió el Imperio Español, porque de alguna manera fueron esos mismos contenidos que se trasladaron allí de los que bebían los propios españoles, ¿no?, al considerar a los indios como dignos de recibir esa misma educación. Bueno, pues dicho esto, y para que igualmente se vea, no en la antigüedad, sino que en la propia España del siglo XVI, este concepto del humanismo y de la humanidad presentaba este problema, el de la diversidad de sus significados. Ya no vamos a decir, eso lo vemos en Aulo Gelio, sino el de la necesidad de recoger todos aquellos saberes que corresponden a la paideia y que, por tanto, haría imposible, ¿no?, que de un hombre se dijera que podría dominarlos todos. Pues yo he elegido a Baltasar de Céspedes, que tuvo realmente un discurso de las letras humanas, también llamado como sobrenombre el humanista, en donde él recoge, así lo presenta, ¿qué quiere decir humanista? Y fíjense cómo comienza su discurso, porque verdaderamente es llamativo, ¿no? Uno se sorprende de las dudas con las que presenta el concepto y lo irónico, ¿no?, de Baltasar de Céspedes, que además hay que decir que fue el yerno del Brocense y que por eso también tenía el significado emotivo de hablar de él aquí, ¿no?, por haber sido el que sucedió a su yerno, el famoso Brocense, en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues dice en este discurso, titulado posteriormente El humanista: es mi propósito en este tratado hacer una breve descripción de lo que vulgarmente llaman humanidad o letras humanas, cosa muy conocida por el nombre, pero muy poco por los hechos. Todos nombran las letras humanas y todos llaman humanistas a muchos, pero si preguntamos qué son letras de humanidad y qué es lo que profesa aquel a quien llamamos humanista, qué partes tiene su facultad, qué contiene cada una de ellas, quizás hallaremos pocos que nos sepan decir, porque a esta facultad le han hecho daño todas las otras, porque como todas ellas las hubieron menester, cada una tomó para sí la parte que le fue necesaria, y como los profesores de aquellas facultades todas vieron tratado en cada una muy bien lo que se había tomado en ella de las letras humanas por los hombres doctos de aquella facultad, no les pareció que tenían necesidad de aprender aquella de otros maestros, pues los hallaban cumplidamente en los suyos, y pensando que aquella tocaba a su facultad, no lo conocieron por de facultad ajena, y oyendo decir humanista y letras de humanidad, imaginaron que era muy diferente cosa de lo que es. Y la ignorancia de lo que contiene hace que este nombre de humanista se atribuya indignamente a quien no lo es.
porque unos llaman humanistas a los que saben muchos versos de poetas de coro, otros a los que profesan un poco más pulido latín que los demás, otros a los que saben fábulas, historias humanas, otros a los que alcanzan a saber un poco de griego y otros a otros que están muy lejos de llegar a saber lo que obliga el nombre de humanista. Fíjense. Bueno, ¿y entonces qué es ser humanista? ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué son las letras humanas? Si no decimos que las letras humanas se enfrentan a las letras divinas o son las otras letras que no son divinas, tampoco nos haremos con la situación, ¿no? No tendremos conciencia de la referencia de estos autores, porque los especialistas de las facultades de aquel entonces, del siglo XVI, tenían muy clara la diferencia entre las letras divinas y las letras humanas. Las letras divinas eran la Biblia, era la revelación de Dios. Y las letras humanas, pues, todo aquello que había escrito el hombre, porque de alguna manera la Biblia no la había escrito el hombre, evidentemente por la mediación de Dios. Se entendía entonces que había un saber procedente de Dios muy superior al humano, que el humano era falible, que evidentemente pues, las historias de los hombres contenían errores y que todo aquello que en el fondo eran los saberes humanos era lo que correspondía a la criatura humana y no a ese saber que Dios le había revelado a través de la Biblia. Bueno, pues en este proceso del Renacimiento, en el que comienzan a aparecer estas ideas, lo que se va iniciando es un proceso de crítica que llegará al punto en el que en el siglo XVII esta distinción deje de ser funcional. Pero para que esto llegue a suceder, evidentemente hay, por decirlo de alguna manera, que incluso acabar con la propia distinción entre letras humanas y letras divinas. Y todas las letras entonces serán humanas, incluida la Biblia, es decir, incluidos los textos sagrados. Esto se puede decir que en filosofía tenemos un hito, que es Benito Spinoza, el filósofo de origen hispano, porque como su familia judía emigrada a Portugal, de Portugal emigró a Holanda, y conocido como judío ateo, Spinoza es el primer filósofo que dice con todas las letras en el Tratado Teológico Político que a la Biblia hay que tratarla igual que a un texto humano. Es decir, se elimina esta distinción entre letras humanas y letras divinas y se entiende que todo texto es igualmente interpretable, igualmente reconocible como propio de las operaciones del hombre. De manera que este humanismo que aparece en el siglo XV ya, en el fondo es el clímax del cristianismo, aquello que diríamos la idea más poderosa del cristianismo, pero al mismo tiempo es su propia aniquilación, porque en la medida en que el hombre es una criatura divina, ha sido creado por Dios, ha ido, gracias a esta semejanza con su creador, conociendo el mundo hasta el punto de que conoce las leyes divinas. Y es en ese punto en el que se sitúa en el mismo punto de vista de Dios. A este proceso Gustavo Bueno le ha denominado inversión teológica. Como estamos hablando desde la filosofía del materialismo filosófico, es un tránsito, valga la expresión, trascendental. Es un hito trascendental en la historia de la filosofía y en la historia universal, no solamente de la filosofía, porque considerar a la naturaleza no como obra divina, sino también como obra humana. Esto en el fondo está mucho más relacionado con América y con el problema de los indios de lo que pueda parecer, puesto que al final de lo que se trataba era de ver el derecho natural que funcionaba frente al derecho que podían tener los españoles de evangelizar, ¿no? Es decir, si era suficiente razón la evangelización para entrar en esas sociedades o no, ¿verdad? Esta es la cuestión, el derecho natural. Pues bien, desde esta idea de humanismo, lo que tenemos que decir es que España tiene un papel privilegiado respecto a otros humanismos. Por decirlo así, negaríamos el que hubiese un concepto unívoco de humanismo europeo, porque esta visión universal del hombre
desde cada estado se ha también querido proyectar, es decir, se quiso proyectar. Los reyes católicos eran católicos desde esta idea de universalidad cristiana, pero no hay que olvidar que al rey francés se le llamaba cristianísimo, que el Islam, como dijimos ayer, también es una religión universalizante, que pretende evidentemente incorporar a todos los hombres, con lo cual el choque entre los universalismos es la historia de Europa. En aquella época era un universalismo enfrentado a otros y además especialmente a través de las lenguas, porque cuando decimos toda nación incipiente en aquella época bebió de Grecia y Roma desde esta idea del hombre universal, pero evidentemente todas querían proyectar esta visión desde su lugar, desde su lengua, desde su historia. Y este es el conflicto, ¿no? Y digamos que en este conflicto el papel de la Iglesia Católica fue fundamental, pero el significado de América, de alguna forma, para lo que constituyó esta institución, fue su acabamiento. Porque, ¿qué significa América? ¿Qué significa América si no es propiamente el reconocer que el Espíritu Santo no se había dirigido a todos los hombres? Este es el problema del cual todavía nos estamos, lo digo literalmente, no es retórico, y prueba de lo cual es este congreso y son nuestros debates, ¿no? Nos estamos todavía haciendo cargo. ¿Qué quiere decir católico? Quiere decir universal. Pero verdaderamente, ¿es posible un proyecto político universal en este sentido de Carlos V? Su fracaso, como hay que reconocer, porque fue un fracaso, nos debe permitir decir que no es posible. Que no es posible. No es posible un Estado que englobe a toda la humanidad. No es posible. Lo que sí que es posible es que desde alguna parte de la humanidad nos queramos dirigir al resto. Y esto es lo que hizo España. Ese dirigirse al resto que hizo que de alguna manera el título de católicos de los reyes fuera en España especialmente significativo gracias a América. Si no hubiera sido por América, el catolicismo de los reyes católicos hubiera sido igual que el del rey francés o igual que el de los alemanes. Es decir, no hubiera significado nada. Hubiera sido un fiasco de imperio. Pero la realidad es que América significó, al mismo tiempo que la ruptura total de la ideología de la Iglesia Católica, es decir, toda la Edad Media había estado en una confusión, ¿no? Lo que se pensaba que eran todos los hombres, no eran todos los hombres. Hay que recordar el Evangelio. Id y predicad a todos los hombres. ¿Qué significó América? Una sorpresa que no eran capaces de asimilar de primeras. Porque, ¿qué pasaba con esos hombres? ¿Quiénes eran? Esto que se ha dicho a veces o que se suele oír, ¿no? De que, bueno, se debatió si eran hombres. O sea, realmente eso no era la cuestión. Claro que eran hombres. El problema era cómo Dios no ha llegado a ellos. Pero si Dios es omnipotente. ¿No? Entonces se pusieron en cuestión tantos conceptos a la vez que no hubo más que, pues eso, la necesidad de reconstruir el mapa mundi de un milenio. Pensemos en el siglo V, si tomamos como hito la caída del Imperio Romano de Occidente hasta aproximadamente 1492, o sea, un milenio de concepción del hombre, de concepción del mundo, de visión de la realidad, de lo que era el lugar que Dios había creado para que viviese esa criatura en la que había decidido encarnarse. También por eso es importante decir que el humanismo necesariamente es cristiano, porque desde el judaísmo o desde el islam, por supuesto que hay una idea de hombre. Pero no es esta idea, no es la idea de que el hombre es esa criatura privilegiada en la que Dios se ha encarnado. Y Dios, siendo hombre, ha muerto por nosotros, que es la redención. Si no entendemos que esta vida temporal tiene otra a la que se dirige,
que es la espiritual, que es la verdaderamente importante. Pues todas estas preocupaciones de Carlos V por su conciencia, a su muerte, la preocupación por la evangelización, realmente se nos queda vacía, realmente vacía, ¿no? Porque ¿por qué esa preocupación, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Que pararon, pero es que literalmente pararon la conquista. Hay que detenerse, hay que saber qué estamos haciendo, si nos vamos a condenar o no nos vamos a condenar, pero condenarse los españoles, condenarse los indios, solamente tenía sentido si se pensaba en la vida eterna. Es decir, esta vida temporal, era un mero tránsito hacia la otra vida, la verdaderamente importante. Y en función de lo que hiciéramos en esta, íbamos a ganarnos la otra o no, nos íbamos a salvar o a condenar. Bueno, pues el catolicismo lo que dice es que hay unos dogmas que hay que conocer, con los que hay que cumplir, y que gracias a esta educación, paideia, la vida eterna le cabrá a todos los hombres. Mientras que el protestantismo lo que dice es que no a todos los hombres le cabe esa posibilidad. Dios ha elegido, con independencia de sus obras, a los salvados y a los condenados. Entonces uno no puede medir, realmente esta es la doctrina de Lutero, ¿no? La doctrina del protestantismo, que supone que nos cuestionemos, yo lo dejo apuntado, es necesario. De hecho, cito a un autor que tiene un libro titulado La Humanitas Hispana, el humanismo de los siglos de oro en España, Javier García Gibert, que llega a cuestionarse si es posible admitir un humanismo protestante en el sentido de que se pueda tener una idea del hombre tan sumamente pesimista al que se le niega la libertad y al mismo tiempo seguir siendo humanista. Claro, evidentemente yo sí creo que se puede hablar de un humanismo protestante, pero hay que saberlo. Es esta idea absolutamente pesimista del hombre que nos dice que no todo el mundo se va a salvar y que con independencia de lo que nosotros hagamos en esta vida, Dios ya ha elegido previamente quién se va a salvar y quién se va a condenar. Desde esta teología protestante, evidentemente, lo que haga un imperio da igual. Pero para un católico esto no era así. Si todos los hombres tenían la posibilidad, gracias a la paideia, gracias a la educación, de salvarse, se jugaba mucho, se jugaba todo. Es más, esto lo quería dejar para después, pero las casas, claro, aquí vamos a enfrentar a las casas y a Sepúlveda. Respecto al canon, vamos a llamarlo así, al modelo del padre Francisco de Vitoria. Las casas, dice, si ellos se condenan, ya se van a condenar de primeras. ¿Por qué? Porque no conocen el Evangelio. La cuestión es si nos vamos a condenar también nosotros al quererles evangelizar de esta manera. Conclusión, el humanista, las casas. Ya que ellos se van a condenar, por lo menos no nos condenemos nosotros. Dejemos esto. O sea, abandonemos el proyecto. Así, las casas dice que vale más que se condenen los indios a que nos condenemos todos. Es decir, ya que alguien se tiene que salvar, por lo menos salvémonos nosotros que conocemos el mensaje divino. Y bueno, si ellos no lo conocen, Dios sabrá por qué no se lo ha comunicado. Es decir, eso es cosa de Dios. ¿Es un delito contra Dios? Pues Dios sabrá lo que tiene que hacer. Claro, Sepúlveda, que tiene tan mala imagen, ¿no? Aunque es verdad que bueno, es el momento también, cualquier momento es bueno para plantearse este debate. Sepúlveda, que tiene la idea de ser medievalizante, de haberse basado en una idea de hombre, como dijimos, la aristotélica, nada humanitaria en este sentido, preferirá fijarse en la realidad de las sociedades de los indios, el ver que efectivamente les faltaban estos saberes e intentar dárselos de la manera posible, ¿no? Mientras que para las casas hay solo un modo, que es el pacífico. Ginés de Sepúlveda intentará ofrecer una doctrina de la guerra justa para conseguir este proyecto de que verdaderamente todos los hombres reciban el mensaje evangélico. Si es que pensábamos que estaban dejados de la mano de Dios, como ha quedado acuñado en nuestro idioma, ¿no? Dejados de la mano de Dios, así estaban.
Entonces se planteó el problema del infiel. No es lo mismo un pagano que un judío, que un musulmán o que un hereje. Evidentemente, un hereje o un cismático, en ese momento, claro, ya estaba presente el problema del protestantismo, el cisma protestante que triunfó. Por eso, en este sentido, decimos que el proyecto de Carlos V fracasó, de la Universitas Cristiana, como presentó ayer la profesora Izaskun. Este proyecto de Carlos V fracasó, pero lo que se consiguió, en la medida en que se consiguió en América, lo fue gracias a esta idea católica según la cual un hombre se salva por las obras, ¿no?, en función de esa paideia. Y eso fue lo que representaba esta educación universal, atención, universal, de todos los saberes, todos, la arquitectura, la medicina, la matemática, la lengua, todos los saberes. Tenían que tener conocimiento de todos los saberes porque éramos nosotros mismos, porque verdaderamente eran nuestros hermanos. ¿Cómo iban a estar en esa situación de tal debilidad? Desconocedores de las verdades, ya no solamente teológicas. Entonces vemos cómo esta idea que hemos presentado de que las letras divinas y las letras humanas se analogan, ya no es solo la teología, ya no es solo el mensaje divino, sino ese modo de vivir humano, según el cual definió Aristóteles como la vida en ciudad. Claro, el instrumento más evidente es la lengua. ¿Cómo puedo yo reconocer al otro en simetría si no me puedo comunicar, ¿no? Si lo que a él le digo, esta ceremonia del requerimiento que también ha salido ayer, ¿no? ¿Cómo puedo yo realizar la ceremonia del requerimiento diciéndole al indio por qué estoy allí, qué tiene que hacer, etcétera, si no entiende lo que digo? Lo primero es la comunicación a través de la lengua. Pero ¿esto es posible sin las armas? Esta es la verdadera cuestión. Yo, para decirles, yo creo que ya lo he presentado, pero la posición desde la que vengo es el discurso de las armas y las letras del Quijote. Las letras nada valen si no hay armas que las defiendan, porque esa es la realidad histórica. Entonces, no se trata de ver qué nos hubiera gustado o no, cómo nos gustaría que fuesen las cosas. Hombre, por supuesto, ¿quién no va a estar de acuerdo con las casas? ¿Quién no va a decir lo ideal es evangelizar pacíficamente? ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Cómo no? Si es posible. La cuestión, y entonces esto hay que decirlo, es que América fue, bajo esta visión todavía medieval, antes de descubrir América, América fue un accidente, no se contaba con ella. Realmente Colón lo que presentó fue la idea de pillar, como se dice, ¿no?, vulgarmente, de pillar al turco por la espalda, porque el viaje hacia Oriente estaba cancelado y se trataba de buscar el viaje hacia Occidente. Y en ese viaje hacia Occidente, en medio había un continente. Ese fue el problema. Entonces, hay que tomar la realidad tal como fue. Los españoles no tuvieron el proyecto de conquistar América, no podían tenerlo. Su visión del mundo era la medieval de los 3 continentes. Claro, dicho esto, ven que ya me he alargado en el humanismo europeo. Inmediatamente, en cuanto hablamos de territorios, hago acopio de todo aquello que presentó ayer la profesora Izaskun respecto a la imposibilidad, así prima facie, ¿no?, a priori, de hacerse cargo de esa realidad tan variopinta, tan múltiple, en su orografía, en sus diferentes pueblos, en verdaderamente la inmensidad de aquella tierra, pero que verdaderamente se hizo. O sea, aquí es la cuestión. Empezamos distinguiendo entre islas y tierra firme, porque claro, cuando Colón pisa por primera vez la tierra, no sabe qué es el continente que es, no sabe, pues, se dan cuenta de que son islas, luego ya distinguen entre las islas y la tierra firme, pero según van haciéndose los mapas, según se va explorando, es muy bonito ver la elaboración de los mapas para ver cómo se va construyendo América.
América es una construcción. Esto también se dice a veces, ¿no? Cuando se quiere denigrar el descubrimiento de América y se dice, América no había que descubrirla, ya estaba ahí. Falso, no estaba ahí, no lo estaba. Para un pueblo indígena América no existía. Conocía su territorio, los cientos de kilómetros que pudiera tener a su alrededor, y el resto de las tribus o el resto de los hombres eran literalmente no hombres. Por eso la antropofagia. Es decir, a nosotros nos parece un crimen horrendo la antropofagia, desde nuestro concepto de idea de hombre católica. Pero, ¿qué significa la antropofagia cuando para ti otro hombre es un animal? No significa nada. Se le puede cazar, evidentemente, como a cualquier otro. No hay una consideración del hombre propia de esa visión según la cual todos los hombres estamos bajo una misma ley porque hay un único Dios que nos ha creado como hijos de Él. Sin esta religión es imposible que se pudiera tener una idea de humanismo. Así como, y por desgracia, en el siglo XX lo vemos, de hecho nosotros estamos hablando ya desde el siglo XXI, estas cosas no se pueden decir igual antes o después del Holocausto, que como me ha presentado tan gentilmente refiriéndose al grupo de investigación del Holocausto, esto no se puede decir igual después del Holocausto porque ya sí conocemos proyectos que han sido un contragolpe a este proyecto español, como fue el proyecto nazi. Claro, ahí sí que no hay duda. Ahí sí que no hay duda respecto a que había individuos humanos que no eran personas y que no merecían, por tanto, conocer ni la lengua, ni las ciencias, ni nada que tuviera que ver con el desarrollo de la civilización. Porque la raza elegida, evidentemente la raza aria tenía que dominar a las demás. Es decir, esto que nos puede parecer una locura, políticamente existe, ha existido por lo menos. Y es el contragolpe precisamente al Imperio Católico. Pasados los siglos, es muy triste ver que los distintos proyectos de Europa, en el fondo, han ido significando esos diferentes humanismos que en el siglo XVI ya se presentaron. El humanismo, como decimos, europeo no existe. Existe el humanismo español, el humanismo francés, el humanismo alemán, el italiano. Todos ellos bebiendo de Grecia y Roma, sí, por supuesto, pero para proyectar su propia idea de hombre sobre los demás. Y, de hecho, la respuesta del protestantismo fue negar esta idea de que todos los hombres podían salvarse. Y, por desgracia, podríamos decir que esta idea de hombre que solamente se corresponde con una raza, el proyecto nazi, pues nace en esta cuestión, ¿no? ¿A quién le corresponde tener la paideia? ¿A quién le corresponde tener la lengua del espíritu? Es que estas cosas lo han dicho los filósofos alemanes, ¿no? Es que Heidegger dijo que solamente se podía pensar en alemán. Que estas cosas se han dicho. Entonces, bueno, pues si solamente, vamos a decirlo católicamente, si solamente se puede pensar en alemán, por favor, enséñenos alemán a todo el mundo. La cuestión es, solamente se puede pensar en alemán y entonces solamente los alemanes pensamos. Ese sería, ¿no?, este proyecto afortunadamente fracasado. Porque claro, para hablar de proyectos fracasados, pues, para medir un éxito y un fracaso hay que comparar. Históricamente no puede ser de otra manera. El Imperio Español fue un éxito. Lo que verdaderamente fue un fracaso fue este proyecto nazi. Pero diciendo, repasando la historia de Europa, ese humanismo francés fue el proyecto de Napoleón. Bueno, que ya sabemos lo que significó, ¿no? No se trata ahora de hacer un juicio universal, nada más lejos, todo lo contrario. Precisamente yo lo que quiero traer aquí es esta idea. La historia no ha terminado. No se puede hacer un juicio universal. España significó para nosotros precisamente esta idea de que no hay un punto de vista divino objetivo respecto al cual todos los hombres son iguales. Necesariamente siempre se hace desde una parte de la humanidad. Esta parte de la humanidad que fue España y que hizo lo que hizo de la manera que pudo, con todos los saberes que estaban a su disposición para reproducirse. Esta es la idea de imperio generador que ha presentado Gustavo Bueno en España frente a Europa, que procede de este debate sobre los indios, ¿no? Porque la cuestión era si necesitan
de nuestra tutela, no podemos hacerles la guerra. Precisamente está en contra de la evangelización. Pero parece, ¿no? Hubo que utilizar el concepto del imperio mixto entre el imperio eril y el imperio civil. Todos hubiéramos querido que el imperio civil se hubiera impuesto. No, no se hubiera impuesto. No, ni siquiera, la palabra impuesto ya suena mal. Todos hubiéramos querido que el imperio civil hubiera florecido por la comunicación. Ius Communicationis de Francisco de Vitoria, ¿no? Que en el fondo es el título primero que explica todo el razonamiento de Vitoria y todo el razonamiento de lo que se puede decir que es un canon de la civilización, ¿no? Todos los hombres tienen derecho a entrar en comunicación unos con otros, a través del comercio, a través de las relaciones humanas que de forma natural la sociabilidad humana permite. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Pero, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que esa sociabilidad natural no es tal? De que no formamos una unidad, de que los grupos humanos unos a otros están enfrentados. ¿Qué haces? Por eso es tan importante señalar este comienzo, ¿no? América es un accidente para el planteamiento medieval e introduce de golpe a través de España en la modernidad sin paliativos. Por eso es muy bueno, sorprendente, ¿no? Que todavía tengamos que preguntarnos si España ingresó en la modernidad, si somos europeos, si verdaderamente el concepto de modernidad fue recogido por la filosofía española. Pero si es que fuimos aquellos que, no nosotros, es decir, la realidad es que estaba allí ese continente, ¿qué íbamos a hacer con él? Entonces, ese continente, en el fondo, todo esto lo decía porque toda la riqueza de estos territorios tan indomables, ¿no? Tan absolutamente exuberantes y difíciles de gobernar todavía, no todos somos difíciles de gobernar, pues termina, entre comillas, con la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Entonces es cuando verdaderamente se puede tener un conocimiento preciso del lugar que tiene América en el globo, y todo ello gracias a ese inicio que Cristóbal Colón, tomando la teoría de Eratóstenes, pues pudo iniciar. Si la Tierra era una esfera, podríamos dar la vuelta a ella, como hemos dicho, en lugar de por poniente, por occidente, ¿no? En lugar de por oriente, por occidente. Y toda esta cuestión, en el fondo, supone el que se presentase este proyecto de Imperio Universal. Claro, hay que decir que para el imperialismo español estos territorios no eran res nullius, cosa que era para, por ejemplo, el imperialismo inglés, ¿no? Tierra de nadie, los indios no existen, da igual, son animales, por tanto, si los matamos no pasa nada, no. Para los españoles no eran res nullius, esos territorios eran su posesión, ¿no? Tenían derecho a su dominio. Si no, no hubiera habido conflicto. Entonces, vamos al conflicto, que esto es lo que yo quería presentar. No sé si supongo que me he alargado demasiado, evidentemente. Entonces, esta cuestión, ¿no? Pues, de alguna manera, en esta visión de las cosas, para sintetizar, pues solamente caben tres posiciones. O bien, tenemos el derecho a estar allí por las bulas alejandrinas, siguiendo las etapas que García Gallo presenta de este conflicto, el conflicto de Indis, ¿no? Sobre los indios como cuestión filosófica. O bien las bulas alejandrinas son suficientes y entonces, bueno, pues suponen que la admisión del indio es un súbdito de la corona y no se justifica su libertad política, sino que otorgan el dominio de aquellas tierras a los españoles, ¿no? Claro, esto, que ayer lo dijo Izaskun, esto no se puede admitir desde el punto de vista teológico, porque el poder temporal es diferente al poder espiritual. Y el tomismo, que es la filosofía que va a triunfar, precisamente distingue muy bien el poder natural del poder espiritual. Si los españoles se arrogasen, en virtud de las bulas alejandrinas, esa capacidad de enseñorearse, como decían ellos, ¿no? De estos territorios, les estamos quitando ese poder natural que ellos tienen por definición. Entonces sucedió que
en la segunda etapa, pues es en la que se instituye la encomienda y el repartimiento, referidas respectivamente, y esto a veces se confunde, al poder temporal por el reparto de la mano de obra y al poder espiritual, que propiamente es la idea de encomienda, ¿no? Se encomienda a un cristiano que pueda instruirlos en el Evangelio esta educación. No era solamente trabajar, no era solamente tenerles trabajando. Por cierto, trabajar es ya una institución. Por eso, al eliminar la encomienda, inmediatamente volvían a sus costumbres, se asilvestraban. Es decir, no querían trabajar, pero ¿qué es esto de trabajar? Tener un horario, cumplir con... ¿Qué concepto es este? Pero ¿cómo un indio va a tener un concepto de lo que es un trabajo, ¿no? Trabajo, descanso, familia. Es absurdo. Pero eso que suponía introducir, evidentemente, unas costumbres absolutamente nuevas en unos pueblos que no las conocían, pero las podían conocer. Esa es la cuestión, ¿no? Podían. O sea, este gran experimento, en el fondo, es la prueba de que eso se podía hacer, porque se hizo. Y porque entonces ahí ya sí hay simetría, ¿no? Ya sí puedo yo tener una relación con el otro, igual que el otro conmigo, que es lo que habíamos dicho antes con la igualdad. ¿Cómo somos iguales? Si partiendo de una situación de desigualdad yo impongo la igualdad, es absurdo, ¿no? Para que A tenga una relación con B, B tiene que tener esa relación con A. Pero esa asimetría de partida fue la que reconoció Ginés de Sepúlveda, ¿no? Si no se reconoce esa asimetría, pues estamos o bien en la posición de las casas, que es que Dios ha querido que esto sea así, o bien en la posición de la duda, de paramos esto, ¿qué estamos haciendo? Lo bonito es que la famosa controversia de Valladolid lo que hizo fue analizar lo que se había hecho, si merecía la pena seguir adelante o si no. Es decir, solamente se pudieron plantear qué se estaba haciendo porque ya se habían metido en faena. La cuestión era, ¿abandonamos o seguimos? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues el derecho indiano, que Sisto Sánchez Lauro también lo presentó, es un monumento de esta civilización. El poder utilizar conceptos jurídicos que incorporasen a la civilización a estas poblaciones. Pero como decíamos, en este primer momento, que se distingue esta segunda etapa, la que ya se introduce la encomienda y el repartimiento, que luego se duda, ¿no? Pues estas dos etapas tienen en el fondo como ámbito de aplicación pues muy poco territorio. Pues la española se van extendiendo a Coquibacoa, lo que hoy es Maracaibo, el Darién, Panamá y Puerto Rico. Aquí el derecho de Castilla sí que se trasplanta en bloque, como decimos, poniendo a trabajar en masa a todas estas gentes con lo que eso supuso. Claro, ya la segunda etapa es la Junta de Burgos y aquí ya se plantea esta cuestión, ¿no? Ya se pone en cuestión por parte del clero regular qué estamos haciendo. Como de esto ya se ha hablado, el famoso sermón de Montesinos y todo lo que ello supuso. Hay que decir que aquí ya se introduce esta diferencia entre el gobierno del imperio civil y eril y ya se propone esta idea del gobierno medio por parte de Bernardo de Mesa. Y propiamente hasta llegar a esta controversia famosa de Valladolid, donde hay que decir que Carlos V quiere enfrentar a las casas y a Ginés de Sepúlveda, porque se da cuenta de que son las dos posiciones en donde la cosa se está jugando y, entre otras cosas, para que los que están escuchando, que son 15 personas, es decir, no es que las casas y Ginés de Sepúlveda debatan una cuestión, no, es que sobre eso que se debaten, otras personas van a tomar una decisión. Por eso también me gustó mucho la intervención del profesor Escudero cuando ayer dijo: sabemos lo que pensaban las casas, sabemos lo que pensaba Ginés de Sepúlveda, pero ¿qué pensaba un secretario de Carlos V? Porque claro, una cosa es la filosofía, ¿no? Lo que yo puedo escribir sobre el papel, y otra cosa es estar allí y hacerlo. Pero ¿qué pensaban los secretarios? ¿Qué pensaba Francisco de los Cobos? Él cita a Francisco de los Cobos especialmente, ¿no? Bueno, me lo tomo casi como un mandato, ¿no? Saber qué pensaba Francisco de los Cobos, pero lo que yo había venido a traerles aquí es la idea de que pensaban lo que se hizo. Es decir, la mejor manera de ver qué pensaban es ver qué se realizó. Y Carlos V quería que se escuchase
a Ginés de Sepúlveda frente a las casas, porque finalmente, esta es mi tesis, lo que se hizo fue lo que pensaba Ginés de Sepúlveda, evidentemente. Ahora, no era una reacción medievalizante, todo lo contrario, era poder hacer una crítica, como he presentado al comienzo, de la teología, como un saber que pudiera tener algo que decir acerca de lo humano, considerándolo bajo el punto de vista de Dios, porque bajo ese punto de vista tenía razón las casas. Pero la cuestión es que éramos nosotros quien teníamos que cumplir aquello que la Iglesia, atención, lo digo con cierta ironía, no ironía, más bien literariamente, no había hecho durante la Edad Media, porque lo tenía que haber hecho. Pero claro, esto es absurdo. La Iglesia no lo hizo porque no lo podía hacer. Lo hicieron los españoles. Bueno, cumplieron esa misión. Y en el desarrollo de esa misión, evidentemente la Iglesia perdió su papel en la historia. Es que hay que reconocerlo. Eso es una realidad. Bueno, pues siguiendo este orden, claro, a partir de las conquistas de Nueva España y del Perú es donde verdaderamente esta etapa siguiente, revisionista, que ya, como ya lo he presentado, cuestiona la conquista, presenta, por una parte, las ideas erasmistas, que reconocen pues, Tomás Moro, las casas, el mismo Luis Vives, y es que, por decirlo así, en América están en la situación privilegiada de no tener el cisma. O sea, son sociedades en donde afortunadamente ese problema no ha surgido. También Manuel Lázaro lo señaló, ¿no? A los indios se les veía como hombres especialmente ejemplares. Es más, el cristianismo parecía que era su verdadera condición a juzgar por sus virtudes individuales. Pero, claro, decimos, esto en realidad no era así, ¿no? Los distintos pueblos, sus situaciones, etnológicamente hablando, eran sociedades muy diferentes, que justamente lo que había era que resimetrizarlas, ¿no? Para poder tener esa relación precisamente de fraternidad. Y entonces vamos a lo que he presentado como el canon de Vitoria, ¿no? Vitoria presentó una forma de entender esta posibilidad de conquista y educación de los indios bajo unas figuras que siguen siendo aquellas que reconocemos bajo nuestro concepto de los derechos humanos, ¿no? Vamos a repasar los títulos, ¿no? Distinguiendo, esto es lo importante, entre lo que es natural y lo que es sobrenatural, lo que le compete al hombre y lo que tiene que ver con Dios. Y así, ¿no?, los 8 títulos por los que reconocemos que es legítima la conquista, pues el primero, el Jus Communicationes, como lo hemos dicho antes, por el que se dice que cualquier nación tiene derecho a entrar en comunicación comercial, doctrinal o de cualquier tipo, incluyendo la confesional, con cualquier otra, sin que ello le pueda ser lícitamente impedido. Claro, la primera conclusión es clara, ¿no? Los españoles tienen derecho a entrar allí. El problema es la reacción, ¿no?, de esos otros hombres a los cuales tú quieres dirigirte. Si lo obstaculizan, es causa justa de guerra. ¿Qué fue lo que se hizo? Segundo título, los cristianos tienen derecho de predicar y de anunciar el Evangelio en las provincias de los bárbaros. Si los indios lo impiden, entonces se les puede hacer la guerra justamente. Título tercero, el derecho a la defensa de los convertidos si estos son forzados a abandonar la fe cristiana, ¿no? Un derecho que puede llegar a suponer incluso lo que avanza el título cuarto, que es que el Papa nombre a un príncipe cristiano. Propiamente esto eran los reyes españoles, ese príncipe cristiano que, con una suerte de poder temporal indirecto del Papa, si los cristianos eran amenazados, pudieran librarse de esa amenaza. Como decimos, estaba recogiendo lo que estaba pasando. No es que desde la teoría se presentasen estos títulos, es que lo estaba recogiendo. Estos 3 títulos, ¿no?, segundo, tercero y cuarto, son los relativos al derecho de la fe, ¿no? Los más interesantes desde este punto de vista que hemos dicho del humanismo se corresponden con los siguientes, ¿no? Por el título quinto se afirma la defensa de los inocentes cuando estos son tiranizados por un gobierno degenerado o por unas leyes corruptas, matanzas de hombres inocentes para comer sus carnes. Bien,
Esta idea de la corrupción, que yo antes al citar a Aristóteles no he explicado, es muy importante porque, atención, la corrupción es del régimen político, no del individuo. Cuando Aristóteles presenta su taxonomía de los diferentes sistemas políticos, habla de regímenes rectos y de regímenes torcidos, ¿no? De regímenes sanos y de regímenes corruptos. De modo que los indios individualmente no son viciosos, es su régimen de vida, ¿no? Es eso lo que se puede modificar. Esto es importantísimo porque la vida de los hombres se salvaguarda en la medida en la que se pueda. Y esto, por cierto, la experiencia de España con los moros y los judíos, ¿no? Las tres religiones en la España medieval, ya había supuesto una experiencia. Es inevitable, tengo que terminar. Por eso esta idea de la vida humana, ya en el Renacimiento español especialmente, era considerada como un valor, porque ya se tenía conocimiento de los conversos judíos que dejaban su religión, pasaban a ser cristianos y, abandonando sus costumbres, podían perfectamente integrarse en la religión católica, es decir, en la sociedad cristiana. Esto es imposible desde el punto de vista que hemos dicho antes del proyecto nazi. Un judío es judío de nacimiento, ¿no? Es absurdo porque es una religión. No puedes nacer con una religión incorporada, pero de ahí su locura objetiva, diríamos, no es una locura psicológica, es la locura de un régimen. Pues esto de que se hable de regímenes corruptos o de costumbres corruptas es muy importante, porque el individuo se puede incorporar a otro tipo de vida, a otro tipo de régimen. El sexto es el derecho de libre elección que tiene cualquiera a hacerse súbdito de cualquier príncipe si es su voluntad. Como decimos, como así hicieron algunos indios frente a otros, porque esta es la idea. Los españoles entraron allí como un elefante en una cacharrería. No. Entre otras cosas, eran tal los conflictos que tenían entre ellos que inmediatamente unos vieron a los españoles como una liberación y otros como un enemigo a batir. Y es de esto de lo que se está valiendo Vitoria, la libre elección que tiene cualquiera a hacerse súbdito de cualquier príncipe si es su voluntad. Digámoselo a aquellos otros humanos que eran sacrificados por los aztecas, ¿no? Veamos esa verdadera adoración que podían tener por Hernán Cortés al haberles liberado de este yugo. El séptimo título es el que proviene del derecho de socorrer o auxiliar al amigo o aliado. De nuevo, Hernán Cortés es el ejemplo perfecto. Es que eran amigos, eran aliados. Es que gracias a este enfrentamiento entre los distintos pueblos, Cortés pudo utilizar esa fuerza. Pero el octavo, que es el discutido, es el más interesante y es donde Ginés de Sepúlveda se hace fuerte, que Vitoria plantea como hipotético, como probable, no le adjudica la condición de título justo en igualdad a los otros que acabamos de decir, es el título de civilización, que es el título por el que yo vengo aquí a abogar como Ginés de Sepúlveda. Evidentemente, el título de civilización, ¿cómo no va a ser causa justa? ¿Qué dice este título? ¿No? Los españoles, ¿no?, que terminaron por adquirir lícitamente los derechos soberanos sobre las Indias occidentales, lo que ejercieron fue la tutela sobre los indios, conservando esto su soberanía, muy importante, porque eso era lo que las bulas alejandrinas tenían equivocadamente. ¿Se consideraba señores temporales a los españoles? No, no podían serlo. Los señores temporales de sus dominios eran los indios. Entonces, salvaguardando su soberanía, en razón de su incapacidad para gobernarse de un modo recto, hasta que este modo recto se adquiriese, los españoles tenían por caridad la obligación de instituir ese régimen político que correspondía a su reconocimiento como personas. Claro, su reconocimiento como persona supone, como hemos dicho, desde este humanismo católico, que todo hombre debe ser persona, que debe serlo. Es decir, que yo no puedo consentir que haya hombres que no pertenezcan a este círculo de la humanidad por el cual yo puedo tener un trato con él de igual a igual. Bueno, pues como realmente tengo que terminar, creo que lo que quería decir lo he dicho, más o menos, así que me hubiera gustado hablar más de Sepúlveda, solamente voy a decir una frase de él, ya que
he querido reivindicar su figura, ¿no? No hay nada más injusto que dar derechos iguales a las cosas desiguales. He dicho. Bueno, pues entonces damos por concluida esta primera intervención y tiene la palabra el profesor doctor don Antonio Salvador Plans. Sí.